La Biblia está llena de historias donde la fe en Dios fue más grande que el miedo. Y cada una de estas historias nos enseña algo profundo sobre cómo enfrentar nuestras propias luchas. Estas historias no son solo relatos antiguos, sino ejemplos vivos de lo que sucede cuando confiamos plenamente en Dios, incluso en los momentos de mayor incertidumbre y temor. La historia de David y Goliat. Uno de los relatos más poderosos es el de David y Goliat. Imagina esta escena. Un joven pastor sin experiencia en la guerra se enfrenta al gigante Goliat, un guerrero temido por todo un ejército. Goliat, con su altura descomunal y armadura impenetrable, parecía invencible. Los soldados israelitas temblaban de miedo, pero David no. ¿Por qué? Porque David sabía que su fuerza no venía de su tamaño ni de su armamento, sino de su fe en Dios. Armado solo con una honda y su fe, David dijo: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos». 1 Samuel 17, 45. Y fue esa fe la que le permitió derrotar a Goliat. Lo que los ojos humanos ven como imposible, la fe lo convierte en victoria. La historia de Daniel y el foso de los leones. Otra historia impresionante es la de Daniel en el foso de los leones. Daniel era un hombre de gran fe que oraba a Dios todos los días, incluso cuando un decreto del rey lo prohibía. A causa de su fe, fue arrojado a un foso lleno de leones hambrientos. Imagínate esa escena. Daniel, rodeado de criaturas feroces que podían devorarlo en cualquier momento. Cualquiera en su lugar habría sido consumido por el miedo. Pero Daniel no. Su confianza en Dios fue inquebrantable. Y Dios respondió a esa fe. Los leones, que debían haberlo atacado, permanecieron quietos, como si Dios mismo les hubiera cerrado las bocas. Al día siguiente, el rey, sorprendido, lo encontró ileso y lo liberó, declarando que el Dios de Daniel era el verdadero Dios. La historia de 3 jóvenes hebreos. Luego tenemos a los 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego. Estos hombres se negaron a adorar la estatua de oro del rey Nabucodonosor, y como castigo, fueron arrojados a un horno de fuego ardiente. El miedo debería haberlos paralizado, pero no lo hizo. Antes de ser lanzados al fuego, declararon con valentía: «Si nuestro Dios a quien servimos quiere librarnos, nos librará del horno de fuego ardiente. Pero si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses». Daniel 3, 17, 18. Ellos sabían que, ya sea que vivieran o murieran, Dios estaba con ellos. Y entonces ocurrió el milagro. En medio de las llamas apareció una cuarta figura, un ángel, y los 3 jóvenes caminaron por el fuego sin ser dañados. Cuando salieron, ni siquiera olían a humo. Eso es lo que la fe puede hacer. La historia de Gedeón, quien fue llamado por Dios para liberar a Israel de la opresión de los madianitas. Al principio, Gedeón tenía miedo. Dudaba de que él, un hombre común y sin experiencia, pudiera liderar a un ejército. Pero Dios le dio señales y confirmó que estaba con él. Gedeón reunió un ejército, pero Dios le pidió que redujera el número de soldados de 32.000 a solo 300. ¿Te imaginas el miedo que pudo haber sentido? Enfrentarse a un ejército enemigo con tan pocos hombres parecía una locura. Pero Gedeón obedeció, confiando en el plan de Dios. Con una estrategia que parecía absurda, tocando trompetas y rompiendo cántaros, el pequeño ejército de Gedeón derrotó a los madianitas. Una vez más, el poder de la fe venció al miedo. El relato de Moisés frente al Mar Rojo. Y no podemos olvidar a Moisés y el pueblo de Israel frente al Mar Rojo. Escapando de los egipcios,
el pueblo de Israel se encontró atrapado entre el ejército de Faraón y el Mar Rojo. El miedo era palpable. Los israelitas se quejaron, creyendo que morirían. Pero Moisés, lleno de fe, dijo: «No temáis, estad firmes, y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros». Éxodo 14:13. Y entonces ocurrió el milagro. Dios abrió el Mar Rojo, permitiendo que el pueblo cruzara en seco, y después las aguas se cerraron sobre los egipcios que los perseguían. Una vez más, la fe en Dios fue más poderosa que el miedo. Las historias de David, Daniel, los 3 jóvenes hebreos, Gedeón y Moisés, nos muestran que el miedo es una experiencia humana. Pero la fe en Dios tiene el poder de transformar esos momentos de temor en victorias milagrosas. Cada uno de estos héroes bíblicos eligió la fe en lugar del miedo. Y Dios respondió con actos poderosos. Estas historias nos enseñan que no importa cuán grande sea el desafío o el miedo que enfrentemos, cuando confiamos en Dios, Él abre caminos donde parece que no los hay, protege de los peligros más grandes y transforma lo imposible en realidad. La fe en Dios es el escudo más fuerte que tenemos contra el miedo, y con él no hay gigante, foso de leones, horno de fuego, ni mar que no podamos cruzar. Si este mensaje te ayudó a comprender algo de la inimaginable sabiduría de Dios, te invito a dejar tu like y suscribirte a la Palabra de la Fe. Así, juntos seguiremos descubriendo la presencia de Dios en cada momento de nuestra vida. Que su luz te guíe y no te pierdas los próximos videos llenos de fe y fortaleza. Bendiciones.